Hola mis amigos, soy Enrique y hoy traemos un versus que me pide un seguidor llamado Tatán, el cual quiere que enfrentemos a la Suzuki S-Cross con la Chevrolet Tracker Turbo. Ambas SUV están bien equipadas, son amplias, cómodas y con un rendimiento mucho mejor que sus antecesores, pero eso sí, ambas requieren gasolina extra. Por el lado de la Chevrolet Tracker la podemos encontrar en su versión de entrada en 96 millones de pesos, mientras que la versión Premier, la mejor equipada, está en unos 115 millones de pesos. En cuanto a la Suzuki S-Cross la podemos conseguir en su versión de entrada en 115 millones de pesos y en su versión mejor equipada 4x4 en 128 millones de pesos. Lo que quiere decir en dólares que la Tracker mejor equipada, la Tracker Premier, vale unos $23.000. Mientras la Suzuki S-Cross en su versión mejor equipada y 4x4 vale $27.000. En cuanto a las dimensiones, ambas son bastante parecidas, aunque la Suzuki S-Cross es 2 centímetros más larga y 60 kilos más pesada, pero la Chevrolet Tracker Turbo es 3 centímetros más alta. Pero con 392 litros de capacidad en su maletero es más pequeño que los 430 litros que tiene capacidad la Suzuki S-Cross. Ambas tienen una muy buena habitabilidad, aunque me siento un poco más cómodo con la Suzuki S-Cross. Por lo cual, y hasta el momento, la Chevrolet Tracker se lleva un punto por ser mucho más económica en precio, pero la Suzuki S-Cross, y por muy poquito, se lleva un punto por ser un poco más grande y más cómoda. En seguridad a ambas le va muy bien, pero hay que reconocer que la Tracker alcanza a ser un poco superior a la Suzuki S-Cross en cuanto a seguridad se refiere, ya que la Chevrolet Tracker cuenta con un par más de ayudas de seguridad, como lo es la alerta de punto ciego en espejos, además el asistente de parqueo semiautomático y la alerta de colisión frontal, cosas que la Suzuki S-Cross no tiene. Y en cuanto al resto de equipamiento, la verdad ambas son muy pero muy similares, básicamente traen lo mismo. Por lo cual el punto de seguridad y equipamiento se lo lleva la Chevrolet Tracker Turbo. En cuanto al motor de la Suzuki S-Cross podemos encontrar un motor K14C de 4 cilindros y 16 válvulas, un motor turbo de 1373 centímetros cúbicos con una relación de compresión de 9,9 a 1 que genera 138 caballos de fuerza y 220 Nm de torque. En cuanto a la Chevrolet Tracker nos encontramos un motor turbo de 1.2 litros de 3 cilindros y 12 válvulas que genera 132 caballos de fuerza a 5500 revoluciones y 190 Nm a 2000 revoluciones. Ambas cuentan con una transmisión automática de 6 velocidades y debo decir que la Suzuki S-Cross no solo supera en números a la Chevrolet Tracker, sino que a la hora de conducirlo la sensación de manejo es mucho más suave, mucho mejor y se siente uno más cómodo andando en una Suzuki S-Cross. Así que este punto se la lleva a la Suzuki S-Cross por ser un carro más potente y mucho más cómodo a la hora de manejarlo, y le daré otro puntico por tener un mejor comportamiento a la hora de andar por terreno destapado. Es mucho mejor para andar en trocha que lo que sería la Chevrolet Tracker. De hecho, la sensación a la hora de andar por terreno destapado en la Suzuki S-Cross me recuerda bastante a la sensación que me daba la Suzuki Gran Vitara en los modelos anteriores. Y a pesar de que este carro no es un todoterreno, sí tiene un comportamiento muy bueno, es bastante suave a la hora de tomar los huecos. Realmente es un carro mucho mejor en ese sentido que la Chevrolet Tracker, la cual sí es un poco más brusca y además mucho más delicada en este sentido. Otra cosa que está a favor de la Suzuki S-Cross es que al menos viene una versión 4x4 o lo que comúnmente se entiende como 4x4, porque obviamente no es como tal esto, pero la Chevrolet Tracker solo viene 4x2, así que en este punto también le lleva una ventaja. En cuanto al rendimiento de combustible, debo decir que a pesar de que la ficha técnica de la Chevrolet Tracker dice que en ciudad te hace más o menos 50 kilómetros por galón, debo decirles que no, es bastante ineficiente teniendo en cuenta que solo trae un motor de 1.2 litros y aún así te brinda un rendimiento entre los 35 y los 42 kilómetros por galón en ciudad, dependiendo mucho la forma de manejo. En carretera sí se vuelve un poco más eficiente, llegando hasta los 55 kilómetros por galón, mientras que la Suzuki S-Cross con un motor de 1.4 litros y 4 cilindros y 16 válvulas nos entrega un consumo de unos 40 kilómetros por galón en ciudad y en carretera llega hasta los 50 kilómetros por galón, por lo cual la Suzuki S-Cross es mucho más eficiente y más rendidora en combustible en la ciudad,
pero en la carretera la Chevrolet Tracker es un poco más eficiente, pero eso sí, a la hora de conducirlo, pues creo que vale la pena ese poquito extra que te consume la S-Cross, ya que se siente mucho más suave a la hora de viajar. Pero como usualmente nosotros andamos más en ciudad que lo que viajamos, le daré este punto a la Suzuki S-Cross. En cuanto a la fiabilidad, la verdad es que la Chevrolet Tracker hereda muchos de los problemas que tenía su antecesora con motor de 1.8. Demasiados problemas eléctricos, un consumo muy elevado para el motor que trae y más recientemente el llamado a atención que le hace Latin NCAP a la Chevrolet Tracker por el riesgo de incendio en caso de accidente. En sí este es un carro con una mecánica y una electrónica bastante complicada, es un carro muy delicado y en cuanto a fiabilidad la Suzuki S-Cross se la lleva y por mucho a la Chevrolet Tracker. Así que en lo que respecta a la fiabilidad, la Suzuki S-Cross se lleva nuevamente el punto. En cuanto al comercio y la reventa, ambos están muy parecidos. La Suzuki S-Cross no es el carro más comercial del mundo, tampoco la Chevrolet. Pero si miramos más detenidamente, probablemente la Chevrolet Tracker Turbo se venda un poco más o mucho más que la Suzuki S-Cross. Así que en ese sentido le daremos el punto a la Chevrolet Tracker. Por lo cual, y para concluir, la Chevrolet Tracker Turbo es un carro mejor equipado, con mayor seguridad, mucho más económico a la hora de comprarla, con una mejor reventa y un mejor desempeño y rendimiento de combustible en carretera. Mientras que la Suzuki S-Cross tiene un mejor rendimiento en ciudad, es mucho más amplia, más cómoda, más potente, es mucho más fiable. También es un carro mucho más versátil que nos permite andar en ciudad, en carretera y andar en trochas sin mayor problema, de hecho siendo muy suave a la hora de andar por terreno feo, y también cuenta con una versión 4x4, cosa que la Tracker no tiene, por lo cual la gran ganadora de este versus es la Suzuki S-Cross. La Chevrolet Tracker es una buena opción si necesitas o quieres estrenar un carro y no tienes mucho presupuesto. Realmente un carro de 100 millones de pesos a estas alturas de la vida sigue siendo bastante económica, pues considerando que es un carro nuevo. La reventa también digamos es buena. Me preocupa bastante el problema de seguridad ese de riesgo de incendio, además los problemas eléctricos y que tenga una mecánica un tanto complicada, que sigue siendo igual que su antecesora con motor de 1.8, cosa por lo cual a mí nunca me ha gustado la Tracker, a decir verdad. Por el lado de la Suzuki S-Cross va mucho más con mis gustos, me recuerda bastante a la Suzuki Gran Vitara SZ que tuve hace un tiempo, por lo amplia, cómoda, por lo potente que se siente, y claro, con la gran diferencia que esta sí es mucho más rápida en carretera, porque la Gran Vitara sí era bastante sonsa. En cuanto al resto, la fiabilidad me gusta bastante, la fiabilidad de la marca Suzuki siempre ha sido muy buena, son carros de mucha calidad. En ese sentido es un tanto costoso, alrededor de 128 millones de pesos en su versión equipada, es muchísimo más costoso, un 28% más costoso que lo que sería una Tracker, pero para mí valdría mucho la pena meter esa plata extra y comprarme lo que sería una Suzuki S-Cross. Y bueno mis amigos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y les haya servido la información. Déjenme en los comentarios cuál comprarían ustedes y por qué, la Chevrolet Tracker Turbo o la Suzuki S-Cross Turbo. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima. Ya saben, denle like, comente, comparte, suscríbete y dale a la campanita. Y si te gustó mucho este video, le puedes dar al botón gracias.